Lo que nos distingue a los independentistas de izquierda de los neoliberales del PNV es que frente a la reflexión que nosotros y nosotras hacemos de que es vasco y vasca todo aquel que vive y trabaja en Euskal Herria, la alternativa del PNV es que sobre todo es vasca la empresa que paga impuestos en las diputaciones que controla el PNV. Por eso la gran diferencia es que nosotros, los radicales, cuando viajamos en avión privado es porque nos ha trincado la Guardia Civil. Y que cuando Yosullón viaja en avión privado es porque va con el presidente de Iberdrola a Escocia a decir que Iberdrola es una empresa muy vasca, tan vasca, que es solo vasca porque paga impuestos, que ellos además les van a rebajar con el impuesto de sociedades en la Diputación de Vizcaya. Esa es la gran diferencia. Somos de los que llevamos diciendo desde las autonómicas que por lo menos en Euskal Herria harían falta grandes alianzas y grandes acuerdos de país, ¿no? En partidos políticos a todos aquellos que quieren hacerle frente a la involución antidemocrática en el Estado, que serían en este caso a las que nos hemos dirigido cada vez que hemos hecho una apuesta por esa gran alianza en el país, que sería Podemos, PNV, Euskal Herria Bildu. Yo sé que hay un cierto debate en torno a qué papel juega el PSOE en todo este tema, pero el PSOE tiene que elegir en cuál de los dos bloques quiere estar. Tenemos prefijada una posición, pero tenemos plena disponibilidad a hablar también en estos términos de sostener gobiernos, de incluirnos en gobiernos. Durante décadas, la izquierda abertzale del País Vasco se destacó en el contexto del Estado español por su combatividad, su capacidad de organización y su consecuente negativa a aceptar el régimen monárquico español nacido de la transición. Sin embargo, desde hace algunos años se ha podido constatar en las organizaciones políticas de esta izquierda una clara deriva hacia posicionamientos socialdemócratas y su progresiva integración en las instituciones del sistema. Muchos de quienes tenían como referente a esta rebelde y duramente reprimida izquierda observan hoy con perplejidad esta deriva y esas nuevas relaciones con la derecha política y económica del País Vasco que se reflejan en el vídeo que les hemos ofrecido. Para tratar de arrojar algo de luz sobre este tema, contamos hoy con el veterano militante de la izquierda abertzale y teórico marxista Iñaki Gil de San Vicente. Buenas tardes, Iñaki, y gracias por ofrecernos tus análisis sobre este tema tan importante. Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos, y es un placer. Iñaki, ¿qué ha pasado con la izquierda abertzale, que como comentábamos en la introducción del programa, fue un referente de lucha en el Estado español durante muchos años, que permita explicar su actual deriva socialdemócrata? Bueno, con esa izquierda abertzale ha pasado, con parte de esa izquierda abertzale ha pasado lo que prácticamente ha pasado con toda la izquierda occidental, ¿no? Que conforme se iba dando un cambio en profundidad en el sistema capitalista del imperialismo occidental, del imperialismo más desarrollado, pues había un lento avance de nuevas formas de dominación, de nuevas formas de opresión, introducidas básicamente desde comienzos o mediados de los 70, sobre todo durante todos los 80 con la liberalización financiera, etcétera, y la desindustrialización, etcétera. Y eso iba acompañado por dos factores, ¿no? Específicos, uno de ellos muy específico en Euskal Herria, ¿no?
Un factor específico era la incidencia descarada, brutal, de toda la contrainsurgencia del Estado español, también de la burguesía vasca, con el apoyo internacional, que fueron muchos años de golpeo, sistemáticamente contra una población muy pequeña, 2 millones, no llegamos a 3 millones de vascas y vascos, de los cuales pues 200 y pico mil, 300.000, 400.000 es el amplio colchón, el espectro amplio de la izquierda abertzale, ¿no? Y luego, por último, había otro factor también, que esta represión, esta contrainsurgencia y los cambios capitalistas globales hacían que a la vez había una presión ideológica, ¿no? Toda la época del posmodernismo, del posmarxismo, el hundimiento de la URSS, el hundimiento, el giro al capitalismo en China popular, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda en síntesis, muy en síntesis, mezclamos estos tres factores y nos encontramos con un panorama que tarde o temprano a la izquierda abertzale le iba a tocar, ¿no? Y la izquierda abertzale ha resistido mucho más que otras izquierdas. Vemos el panorama de la socialdemocracia internacional y los datos que hay es un retroceso muy claro en toda Europa, ¿no? Incluso su extinción. Si pasamos todavía más, dejamos el reformismo blando al reformismo duro y pasamos al reformismo duro, vemos que el eurocomunismo prácticamente se ha extinguido, ¿no? En sus tres espacios, que era el italiano, que ha desaparecido, el francés, que está desmontado prácticamente, y por no hablar del Estado español, ¿no? Era un cambio de fase y la izquierda abertzale ha aguantado más que el resto, pero ha sido golpeada también por este cambio, ¿no? No es la primera vez que esto sucede, pero también hay que tener en cuenta que también ha habido errores, ha habido dificultades, ha habido metiduras de pata y sobre todo, y por último, concluyo muy rápidamente, ha emergido internamente un componente que ya estaba por ser un componente nacional, un componente con diversos factores. Había una corriente socialdemócrata interna que estaba en HB, había corrientes diversas que estaban también en HB, en su momento en HB, por lo que era HB, y al final todo eso ha ido presionando para que pase lo que ha pasado, ¿no? Y por tanto ya hay una izquierda abertzale oficial, que ese es el término que se utiliza ahora en Euskal Herria, una izquierda abertzale oficial que sigue la corriente o la dirección que tú has marcado y que es la que domina en los reformismos que hay en Europa Occidental y en Estados Unidos. Otra de las características del País Vasco que siempre llamaron la atención en el resto del Estado era la gran fortaleza de los movimientos sociales, que era lo que permitía que tuviera continuidad la lucha política. ¿Cómo han reaccionado estos movimientos sociales a esta derechización de las organizaciones en las que se podían ver representados? Bueno, hay que tener en cuenta que estos movimientos sociales, o aquí llamamos herri mugimendua, movimientos populares, surgieron básicamente a finales de los años 60, por ahí, ¿no? Y eran muy amplios, muy complejos, muy luchadores, se movían y era lo que junto al sindicato LAB, junto a la organización juvenil Jarray, junto a otra organización del movimiento popular específica del movimiento popular como era ASK, etcétera, componían, digamos, y junto a Hasi y luego junto a Mujeres CAS, etcétera, componían, digamos, y luego otras organizaciones como podían ser todo el movimiento antinuclear, o como podía ser Askapena, o como podía ser Ikasla Abertzaleak, componían, digamos, el entramado de todo esto, ¿no? Todo esto fue también golpeado por los tres componentes que he explicado anteriormente, que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los cambios capitalistas, la ideología que se basaba en esos cambios y la represión, más un componente dentro de esos cambios capitalistas, ¿no? El empobrecimiento social, ¿no? Y eso fue debilitando a los movimientos sociales, ¿no? Pero una de las cosas que le debilitó fue el debate interno, ¿no? Hasta ahora en el debate interno, hasta hace un tiempo, había la teoría de las cuatro patas, ¿no? Que era por una parte Sortu, por otra parte Bildu, por otra parte el sindicato LAB, por otra parte la organización juvenil y por otra parte el movimiento popular, ¿no? Pero se decidió que en vez de haber cuatro patas con el movimiento popular presente, que para muchos nos parecía una condición sine qua non, se decidió que el movimiento popular tenía que existir, pero digamos supeditado a las tres patas anteriores, ¿no? A Sortu, a LAB
y a la organización juvenil a la organización juvenil Ernai y en el Parral Aichina, ¿no? Esto fue un debate muy duro, muy intenso, ¿no? Por todos esos cambios, el movimiento popular, más luego la sensación de que ya se iniciaba una dinámica donde el movimiento popular era secundario, era un movimiento supeditado, perdía su autonomía relativa, que había sido decisiva en muchas cuestiones, mucha gente se desilusionó porque se pensó que ya la cosa ya iba, porque oficialmente se había decidido que no iba a haber la cuarta pata, ¿no? Sin embargo, una peculiaridad de la clase trabajadora vasca es que es muy horizontal, es muy asamblearia. Estos son argumentos, razones que no podemos exponer, ¿no? Y esos movimientos se están recomponiendo, ¿no? Por ejemplo, por poner un caso, la lucha del pensionado, ¿no? La lucha del pensionado es, oye, en Euskal Herria es la más potente de todo el Estado, ¿no? La lucha de las mujeres trabajadoras es la más potente, ¿no? Se ha visto en las manifestaciones contra los violadores de la manada y en muchísimas cuestiones de esas, ¿no? El movimiento estudiantil vasco, por ejemplo, que se ha recuperado, ¿no? El movimiento de los gasteches, por ejemplo, que es potentísimo, ¿no? El movimiento internacionalista, que no ha cedido, ¿no? Y que ha tenido un debate interno, también es potente, ¿no? Empieza a emerger otro movimiento cultural, ¿no? Diferente al anterior y otro movimiento cultural muy, muy pegado a la precariedad juvenil, a la situación juvenil, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ha pasado un bache, pero se empieza a recomponer y eso da muchas esperanzas en estos momentos, ¿no? Es muy significativo, y concluyo que es muy significativo que este movimiento popular nuevo que está emergiendo, que tiene contactos con el anterior movimiento popular, está emergiendo precisamente bastante distanciado y se está reorganizando bastante distanciado de lo que se denomina ya desde hace un tiempo izquierda abertzale oficial, ¿no? Yo pienso que con el panorama que se avecina, que es muy duro, que es muy, muy, muy duro, el movimiento popular seguirá creciendo y autoorganizándose. Para concluir, cada vez son más numerosos los colectivos revolucionarios e independentistas que en el País Vasco critican abiertamente este proceso de socialdemocratización de lo que han bautizado como la izquierda abertzale oficial. Pero ¿hay algún indicio de que esta disidencia revolucionaria pueda dar lugar a una nueva organización o a un partido político? Bueno, aquí el problema es que hay que entender un poco cuál es la historia de la izquierda abertzale con respecto a la teoría del partido, ¿no? Aquí, más que teoría del partido en el sentido vertical, siempre se ha hablado de teoría de la organización inserta en una forma movimiento, ¿no? Aquí lo que se debate es precisamente, y cada vez más se debaten dos cuestiones, ¿no? Una, que es necesario reestructurar una forma de movimiento organizativo, de movimiento en red, como siempre ha funcionado, sobre todo más con los medios de comunicación actuales y con la situación actual, es necesario organizar eso, ¿no? Pero eso se tiene que organizar, y esto es el segundo debate, se tiene que organizar en base primero a no precipitarse por varias razones, a no precipitarse porque todavía no se ha sentado definitivamente, aunque ya está, se ve cómo es la actual fase capitalista, pero no se ha sentado definitivamente la digestión, por decirlo un momento, la digestión de todo el debate interno. Y por otra parte, esto lo tienen que hacer sujetos nuevos, ¿no? Lo tienen que hacer no sujetos en el sentido que no sea clase trabajadora, sino que tienen que ser sujetos trabajadores, mujeres trabajadoras, jóvenes trabajadores, incluso trabajadores clásicos de adultos, ¿no? Pero que ya estén en el capitalismo actual. O sea, lo que se nota muy claramente es un desfase cada vez más agudo entre una mentalidad adulta que sigue pensando todavía en los términos del capitalismo de los años 80, incluso de comienzos de los 90, y que sigue pensando todavía en toda la economía de las burbujas y toda esa ficción que se desplomó brutalmente, ¿no? A que entre una nueva clase, no una nueva clase, la clase trabajadora es la misma, ¿no? Sino revolucionarias y revolucionarios que han surgido de las formas de explotación salvaje que se han generalizado a raíz, pues, de los programas llamados neoliberales que venían de antes, pero que desde el año 2010 con Zapatero, 2012 con Aznar y luego con este gobierno del PSOE, es una realidad que antes no existía, ¿no? Y tiene que ser esta nueva clase trabajadora, nueva, insisto, en la forma. El contenido es tan brutal como el del siglo XIX y el siglo
siglo XX y el franquismo, ¿no? Tienen que ser estas masas trabajadoras juveniles y también las antiguas, pero ya con conciencia muy actualizada, las que creen esa generación. Esa nueva organización. Esto no es la primera vez que ocurre, ¿no? Ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? Yo creo que eso está pasando. Está muriendo un mundo antiguo. Se ha hundido una fase capitalista anterior, esa fase capitalista estaba sujetando desde abajo un proletariado, un pueblo trabajador vasco que era el basado en la industria del acero, en la cultura del hierro. Ha irrumpido otro capitalismo financiero especulativo y ahora está emergiendo, digamos, la lucha de clases correspondiente a ese capitalismo financiero especulativo, ¿no? No es casual el auge del fascismo, pero tampoco es casual lo de los chalecos amarillos en el Estado francés y en Euskal Herria. En Euskal Herria, la parte de Euskal Herria dominada por el Estado francés, también hay chalecos amarillos, y no es casual que en el Estado español estén produciéndose los movimientos, las huelgas que se están produciendo, y no es casual que en estos momentos en Euskal Herria haya una oleada de lucha de clases que no teníamos hace 5, hace 6, hace 7 años, ¿no? Y tampoco es casual, y concluyo con eso, que desde hace un tiempo haya un intento por parte del PNV y de otras organizaciones burguesas y reformistas de decir que la sociedad vasca está apolitizada, ¿no? Lo que está surgiendo es precisamente la respuesta a ese mundo nuevo que está surgiendo.